Nehemías, capítulos 1, versículos 1 y 3. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté con los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Pueden tomar asiento, más hermanos. El tema de hoy se titula Tu fidelidad, oh Dios, aviva mi vida. Tu fidelidad, oh Dios, aviva mi vida. A manera de introducción, vamos nosotros a ver el antecedente en el que se desenvolvía Nehemías, el personaje bíblico de nuestra lectura. Nehemías perteneció probablemente a la tribu de Judá y su familia debe haber sido natural de Jerusalén. Vivió durante la dominación persa de Judea. Fue copero del gran rey Artajerjes, años 465 al 424 a.C., que gobernó Persia durante 41 años. Nehemías es identificado como el hijo de Jacalías para poder distinguirlo de otros judíos con el mismo nombre. El nombre de Nehemías significa el Señor me ha consolado. Nehemías tenía un buen trabajo en Susa. Susa era la capital del imperio persa y el lugar donde se encontraba el palacio de invierno del rey. Por tanto, él era un funcionario del gobierno, era copero del rey, era mucho más que un mayordomo de hoy, de este tiempo moderno. Era una posición de gran responsabilidad y privilegio, pues él tenía que estar presente con el rey en sus comidas. Él probaba el vino del rey primero para asegurarse de que no hubiera sido envenenado, porque sabemos que había muchos intereses creados alrededor del rey y querían verlo muerto. Entonces él tenía que probar. Un hombre que estaba tan cerca del rey en público tenía que ser pues de buena presencia, culto y conocedor del protocolo de la corte. Entonces por eso ellos asistían sirviéndoles el vino al rey. Entonces vemos que eran estas personas de mucha confianza y a veces actuaban de consejeros del rey cuando él se los pedía. Entonces vemos que como él tenía acceso al rey, el copero era un hombre de mucha influencia, una influencia que podía ser usada para bien o para mal. Que Nehemías, un judío, tuviera una posición tan importante en palacio, habla muy bien de su carácter y habilidad. Hacía casi un siglo que el remanente judío había regresado a su propia tierra. Y Nehemías podía haberse unido al grupo, pero él escogió quedarse en palacio. ¿Por qué? Resultó que Dios tenía un trabajo para Nehemías ahí. Él no hubiera podido hacerlo en ninguna otra parte. Dios puso a Nehemías en Susa de la misma forma que puso a Esther una generación antes, y de la misma forma que puso a José en Egipto y a Daniel en Babilonia. Cuando Dios quiere llevar a cabo una obra, Él siempre prepara a sus trabajadores y los va a poner en lugares claves en el momento clave. Con esta introducción a nuestro mensaje, nosotros vamos a ver tres aspectos de lo que hemos leído. Y el primer aspecto es que Nehemías pregunta.
Este hombre con un cargo tan alto tenía una gran inquietud por la obra de Dios. Él estaba muy preocupado por la causa de Dios. Un día que tal vez él estaba ocupado en sus tareas, en palacio, haciendo sus actividades cotidianas, él se dirige tal vez de un lugar a otro y alcanza a ver a un hermano que acaba de llegar de Jerusalén. Probablemente él traía un mensaje y lo aborda, ¿verdad? Y Nehemías pregunta y dice: vino Anani, versículo 2, uno de mis hermanos con algunos varones de Judá, y les pregunté de los que habían escapado de la cautividad, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Vemos que Nehemías recibe el reporte de la antigua ciudad de Jerusalén. Los muros estaban rotos, las puertas estaban quemadas por el fuego y los sobrevivientes estaban angustiados. No es que Nehemías no sabía en qué condición estaba Jerusalén, él lo sabía. Pero como habían salido hace tiempo un grupo, pensó que ya ellos se habían encargado de poder arreglar esta situación en Jerusalén. Pero se da cuenta que no. Entonces Dios pone un gran pesar en el corazón de Nehemías por la difícil situación que Jerusalén, ¿verdad?, su pueblo estaba pasando. Pues no fue una imagen nada agradable la que recibió. Imaginémonos que regresemos a nuestra ciudad natal y encontremos que todos los lugares que han sido tan importantes para nosotros han sido reducidos a nada. Eso es exactamente lo que había pasado al pueblo de Dios. ¿Por qué preguntaría Nehemías acerca de un remanente de gente en dificultades que vivía a muchos kilómetros de distancia? Después de todo, él era el copero del rey, su vida estaba hecha, él estaba completamente seguro en su carrera. Definitivamente no había sido su culpa que sus antepasados hubieran pecado contra el Señor, hubieran traído juicio sobre sí mismos y sobre la ciudad de Jerusalén y sobre el reino de Judá. No obstante, el pueblo de Dios y la causa de Dios se encontraba en una situación lamentable. Los judíos estaban desprestigiados porque como pueblo de Dios habían fracasado y Dios no podía dejar que esto ocurriera. 150 años antes, el profeta Jeremías habló una palabra del Señor. Y les invito a que ustedes vean en sus Biblias en Jeremías 15:5. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa o quién vendrá a preguntar por tu paz? Nehemías era el hombre que Dios había escogido para eso. Nehemías preguntó acerca de Jerusalén y acerca de los judíos porque tenía un corazón conforme al corazón compasivo y misericordioso de Dios. Hoy, si miramos cómo está el mundo, podríamos decir que está viviendo la misma condición. Sociedades sin valores, sin principios, sin temor de Dios, donde prima la violencia, la maldad, la corrupción, la indiferencia. Un mundo quemado y en ruinas espiritualmente. El Señor hoy pone en nosotros una carga. Él pone en nosotros una carga, así como le puso en aquel tiempo a Nehemías a sentir dolor y compasión por lo que sucede a nuestro alrededor, a levantar vallado para ponernos en la brecha, para interceder por nuestro país, por el mundo que todavía aún algunas personas no le ha resplandecido la luz de Cristo. ¿Qué fue lo que Nehemías supo acerca de Jerusalén y de los judíos? Podemos sintetizar en 3 palabras esta mala noticia: remanente, ruina y afrenta. Eso encontró.
En vez de ser una tierra habitada por una gran nación, ahora solo un remanente de gente vivía ahí. Y estaban pasando por muchas aflicciones para sobrevivir. Si tomamos a Jerusalén como un símbolo de nuestras propias vidas, tal vez hay mucho de nosotros y encaja en esta descripción. Podemos hacer memoria de nuestra vida en el pasado y ver tal vez lugares donde hay muros rotos. Ya no hay forma de resistir ataques destructivos en nuestras vidas. Tal vez hemos sido víctimas de hábitos pecadores que ahora son difíciles de romper. Esa misma es la clase de ruina descrita aquí. A lo mejor hemos aceptado las maneras del mundo. Hemos caído en prácticas que la Biblia dice que son malas y sabemos que son malas, pero se hace difícil parar ese mal comportamiento. A lo mejor todo comenzó inocentemente, sin darnos cuenta que se estaba formando un mal hábito, pero ahora ya no se puede parar. Nuestras defensas se han ido. Los muros de nuestra ciudad están rotos y a lo mejor nuestras puertas también están quemadas. La vergüenza y las cicatrices nos han mantenido distantes. No deseamos tal vez que nos llamen los hermanos, no deseamos que nos digan nada. A lo mejor fuimos víctimas de alguna experiencia cargada de dolor y amargura y nos sentimos traicionados. Queremos correr y escondernos. Nadie puede llegar en esa situación a nosotros, pues nos han quemado gravemente. Es por eso que Dios nos ha dado su palabra, gloria a Dios, las Escrituras, porque ahí nosotros vemos a hombres y a mujeres que pasaron las mismas dificultades que tal vez estamos pasando nosotros. Y ahí se ha quedado registrada cómo lidiar con ellas. El gran libro de Nehemías es uno de los retratos más útiles que tenemos para restaurar nuestras vidas rotas. En Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. No necesitamos preocuparnos por nuestro pasado. Si estamos en Cristo, Él ha vencido nuestro pasado. Jesús está con nosotros. Gloria a Dios. Él siempre nos consuela. Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Aferrémonos a las promesas de Dios. Cuando caigamos, no nos quedemos ahí. Levantémonos y perseveremos en los planes de Dios. Esperemos en Él valientemente y Él nos fortalecerá. En Isaías 54:10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de mí. La fe en la bondad de Dios mantiene viva nuestra esperanza. No importa qué estés pasando, qué dificultad, adversidad, Él ha prometido que tendrá misericordia de ti. Él no va a dejarte sin paz, la paz que solo lo encontramos en Cristo Jesús. Esa fe en Él va a mantenernos vivos, con una esperanza viva. Cuando Nehemías recibe el mensaje desconsolador, reacciona de una manera que nos sirve para ejemplo. Nehemías llora y ora. Vamos a leer los versículos Nehemías 1, 4 y 5. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije,
Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Cuando Nehemías supo que los muros de Jerusalén estaban en ruinas, que sus puertas estaban quemadas y que los sobrevivientes judíos estaban viviendo en angustia y reproche, él ayunó y oró. Algo poderoso sucede cuando un siervo de Dios ora y se pone en la brecha por su vida, por su familia, por su iglesia, por su comunidad. Intercesión debe ser siempre el rol principal de un siervo de Dios. El apóstol Pablo declaró que había en él, que ellos estaban siguiendo dos prioridades importantes como esclavos de Cristo. Era orar y dedicarse al ministerio de la palabra de Dios. Hechos 6. Las oraciones de un siervo sometido a la voluntad de Dios van a lograr 4 cosas. Pero yo quería contarles a manera de una anécdota que es real, ¿verdad? Una vivencia. Dice que había un grupo de alumnos de una universidad en Chicago que habían decidido ir a conocer en Inglaterra la casa de John Wesley. John Wesley era un gran evangelista metodista que trajo un avivamiento grande a la obra de Dios. Y dice que estos seminaristas estaban recorriendo la casa y justo llegaron al lugar donde tantas veces John Wesley había orado. Ese lugar estaba desgastado de su casa porque sus rodillas habían posado ahí orando incansablemente, y por eso John Wesley trajo grande avivamiento y se hizo grande obra en Dios. Y dice que faltaba un seminarista y le dijo al profesor: vayan a ver, alguien está faltando. Cuando fueron a ver, estaba ahí un joven en el mismo lugar donde Wesley posaba sus rodillas para orar y decía: Señor, trae ese hombre que tú usaste, tráelo ahora en otros hombres para que también proclamen tu palabra. Y lo encontraron de esa manera. ¿Saben quién era ese hombre? Billy Graham. Y Billy Graham ha sido uno de los evangelistas más prominentes. Eso hace la oración, amados hermanos. No dejes de orar. Las oraciones de un siervo sometido a la voluntad de Dios van a lograr 4 cosas. Primero, la oración hace que nuestro corazón internalice más profundamente la necesidad. Segundo, la oración consigue que aquietemos nuestros corazones y que esperemos y no nos desaceleremos para recibir la bendición de Dios, la respuesta de Dios, la guía de Dios. La oración nos va a dar la visión para poder ver lo que Dios quiere hacer. Pero como cuarto punto, la oración comienza el cumplimiento de la visión, impulsándonos a actuar. En vez de sucumbir a la ansiedad o a la depresión, Nehemías le llevó su preocupación a Dios y le preguntó cómo podía ser usado para ayudar. Nehemías nos muestra cómo la obra de Dios se hace. Primero comienza con una persona, luego viene la oración y por último se convierte en una acción valiente. Por eso hay que estar conscientes y atentos, viviendo la vida con los ojos abiertos. ¿A qué? A las necesidades de otro. Y después de eso, cuando Dios mueve nuestros corazones acerca de una situación, debemos entregarnos de lleno a la oración. Nehemías buscó solución a su pesada carga, presentando su problema por medio de la oración y súplica al que todo lo puede, al Todopoderoso de Israel.
Dios siempre acoge a aquellos que vienen a Él con el espíritu quebrantado y el corazón contrito. Cuando tú estás en problema, ¿a quién acudes? ¿Cuál es tu primer pensamiento cuando tienes un problema? Recordemos que debido a la desobediencia de Israel, naciones amigas lo invadieron, los llevaron cautivos y destruyeron todo. Vamos a ver en 2 de Crónicas 36, versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Esta era la condición de Jerusalén, su rebeldía, su no querer escuchar la palabra de Dios, no quererse someter a la voluntad de Dios, hizo posible que ocurriera esto. Estaba arruinada Jerusalén totalmente. La gran ciudad de Dios y el rey David ahora yacía en ruinas. Referente a los muros, el profeta Isaías nos deja también una palabra. Vámonos a Isaías 49, 15, 16. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Parafraseando podemos decir, las vidas de ustedes son como muros que están continuamente delante de mí. He escrito las vidas de ustedes en mis manos. Quiere decir entonces que nuestras vidas son delante de Dios lo que eran los muros para Jerusalén. Un montón de ruinas tal vez en un momento dado por causa de nuestro pecado. Tal vez venimos la mayoría a Cristo de una manera devastada, en ruina. Tal vez causada por nuestra negligencia, nuestro descuido. El fracaso de los judíos se debió al pecado, a su dura cerviz, a su idolatría, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, a vivir vidas en dos terrenos, un pie en el mundo y otro en el reino de Dios. ¿Qué es lo que vivimos ahora? Nehemías, versículo 6 del capítulo 1. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías, a pesar de no haber sido responsable, él reconoció que sus padres e inclusive él habían pecado. Él no actuó como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Actuaron los fariseos como simples espectadores del pecado de los demás, pero no asumiendo el suyo propio. Así como su presencia se alejó del pueblo que se volvió idólatra y cayó en el pecado, Dios permanece alejado del pecador a causa de su rebelión. Es que hasta que una persona se vea delante de Dios tal como es decir, hasta que reconozca que es un pecador, no podrá establecer relación con Él. Porque ante los demás podemos ocultar nuestros pensamientos,
y hasta cierto punto nuestras acciones. Pero Dios ve el interior de todos y ante Él solo podemos manifestarnos con verdad lo que somos. Por ello, al que se acerca a Dios humildemente con esta actitud de sinceridad, reconociendo por la fe su necesidad de la gracia y misericordia de Dios y la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz a favor suyo, Dios dice que lo recibe como hijo, le concede el perdón, la salvación y la vida eterna. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí en ese estado de regeneración, de perdón, de admisión ante el Padre, el Espíritu comienza a transformar, el Santo Espíritu de Dios comienza a transformarnos en una nueva persona, en la cual va a poder brillar la luz y el resplandor de la gloria de Dios. Es obvio que Nehemías era un hombre de fe, un hombre de Dios que dependía totalmente del Señor para llevar a cabo la obra que Dios le había encomendado. ¿Qué obra te ha encomendado Dios? Que tal vez tú estás dándole largas y largas. Nehemías tuvo éxito y de seguro si tú emprendas esa obra que le estás dando largas, tendrás éxito porque vas a buscar la guía soberana de Dios. Si se siente angustiado, nos sentimos angustiados tal vez porque estamos a punto de emprender una gran obra, entonces usted está necesitando gran poder, gran bondad y gran misericordia de nuestro gran Dios. Es el Dios que usted adora lo suficientemente grande para lidiar con los retos con los que usted está enfrentando. O tal vez cree, no tiene tal vez tiempo de ocuparse de lo mío y tal vez lo voy a hacer yo mismo. El Dios que tenemos, a quien adoramos, es suficientemente para Él llevarnos hacia donde Él quiere llevarnos. Amén. Amén. Cuando los hijos de Israel fueron a luchar contra Amalek, Moisés escogió la montaña de la oración en vez del valle de la batalla y los israelitas ganaron. Cuando Abraham se enteró de la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra, nosotros lo podemos ver en Génesis 18:22. Génesis 18:22, y ahí pues nosotros vemos que dice, y aquellos varones se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, pero Abraham seguía estando delante del Señor, en vez de correr a las ciudades para advertirles del peligro. Él creía que no tenía que decirles, hoy salgan, van a ser consumidos, porque él estaba orando al que todo lo puede, al que él podía dictaminar si destruía o no la ciudad. Los consejeros le informaron a Nehemías que Jerusalén estaba en ruinas. Nehemías sentó los cimientos de la oración antes de sentar los cimientos de piedra. Las cartas de Pablo contienen más peticiones de oración que peticiones de dinero, de posesiones o comodidad. Él siempre estaba orando. Oren para que la palabra corra sin impedimento. Su prioridad era evangelizar. Su prioridad era la compasión por las almas. Hoy se están perdiendo muchas almas por causa del COVID. ¿Qué estamos haciendo para que una de ellas no se vaya sin Cristo, que acepte a Jesús como Señor y Salvador? ¿Y qué decir de Jesús? Las oraciones de Jesús, levantándose temprano para orar, despidiéndose de la gente para orar, ascendiendo al monte para orar, creando un modelo de oración para enseñarles a sus discípulos a orar. Entró a un jardín para orar momentos antes de su crucifixión. Jesús impregnaba sus palabras y sus obras en oración.
Cosas poderosas suceden cuando nosotros hacemos lo mismo. Cuando Dios dice que oremos, Él lo dice en serio. Orar es el mandamiento, es el mandato más mencionado en las Escrituras. Dios nos llama a orar, a ser gente de oración. El llamado más alto y más grande de los cristianos es el ministerio de la oración. Aleluya. Pero Dios no solo quería que Nehemías reciba un informe, que llore y ore. Él quería llevarlo a mostrar la visión que él tenía para él, para que la ejecute con su ayuda. Y vemos Nehemías 1:11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nuestro Dios no duerme, Él no descansa, ni sus brazos se fatigan. Cuando nosotros pensamos que estamos en el problema, caídos, Él ya está trabajando para nosotros. Él está abriendo una puerta de oportunidad para ti, para mí, para la familia de Dios, para el mundo entero, para aquellos a que Él ha establecido un propósito. Porque todos estamos para cumplir el propósito de Él, para Él, debido a Él y por Él. Aleluya. Mientras esto sucedía, entonces Dios estaba obrando detrás del escenario para darle éxito a Nehemías. Dios influencia a las personas influyentes. Cuando Nehemías comienza a llorar y a orar sobre la desgracia de la ruina de Jerusalén, Dios le da una visión. Él le dice: debes construir el muro. Luego hace que Nehemías se gane el favor del rey, a lo que pedía permiso para dejar su puesto. Él tenía que pedir permiso, pues él tenía que ir a ayudar a su pueblo. ¿Cómo lo podía hacer? ¡Ay, la gracia de Dios! Muchas veces tenemos un trabajo o estamos pensando cómo decir: mi jefe es bravo, es malo, esto, y nos encerramos en esto y no hacemos. Pero nos olvidamos de la gracia de Dios y de clamar: Señor, pon un corazón a mi jefe, pon un corazón a la persona que yo voy a hablar, a este problema que estoy teniendo. Oh Padre, te pido, pon tu gracia. Y Él lo hace. Eso estaba haciendo Dios para Nehemías. Él necesitaba un permiso y el rey le dio el permiso. Él tenía que ir a Jerusalén a inspeccionar la ciudad. Pero no solo le dio el permiso, el rey le dio también el dinero. Mire cómo es Dios. Es que no te vas solamente tú a ver, sino que también te doy el dinero de Él para que hagas mi obra. Por medio de la riqueza del imperio persa, Dios suple los recursos que Nehemías necesitaba para reconstruir el muro. Cuando Nehemías clamó en oración por su pueblo y su tierra, el Señor le mostró exactamente lo que debía hacer. Entonces Dios hizo que el rey le agradara la petición de Nehemías y le diera todo lo necesario. Hasta guardia le dio, porque ustedes saben que en el camino habían ladrones y podían llevar todo. Hasta seguridad le dio. ¿Qué le parece? Eso y más le puede dar a usted. Usted también es su hijo. Saber que estamos donde Dios nos quiere nos dará confianza para pasar las pruebas sin desviarnos. Nehemías sabía que la prioridad del Señor para él era que reconstruyera la ciudad. Dios también ha dispuesto cosas que nosotros debemos hacer y trabajar para Él. Es siempre de gran valor. No debemos subestimar nuestra parte, no importa lo pequeño que nos parezca. Si servimos en la iglesia en algo pequeño, es que yo solamente oro, no tengo un ministerio, no tengo... Eso pequeño para el Señor tiene valor, un gran valor. No debemos hacerlo.
Al mantener el propósito del Señor en mente, seremos capaces de permanecer en la tarea, cumplir con cada paso y mantener el rumbo hasta cumplir con el propósito trazado por Dios para nuestra vida. Era un día cualquiera cuando Moisés fue a cuidar sus ovejas, pero aquel día él escuchó el llamado de Dios para que se convirtiera en el libertador de Israel en Egipto. Era un día común y corriente cuando David fue llamado a casa mientras cuidaba las ovejas de su rebaño. Pero en aquel día él fue ungido rey. Era un día como cualquier otro cuando Pedro, Andrés, Jacobo y Juan estaban remendando sus redes después de una noche de fracaso. Pero ese fue el día en que Jesús los llamó para convertirlos pescadores de hombres. Hermano, nunca podemos saber lo que Dios tiene deparado para nosotros, aún en una conversación de todos los días con alguien, un pariente, un amigo o alguien, a fin de que podamos ser instrumentos para cumplir sus propósitos eternos. Así que mantengamos nuestro corazón abierto a la guía providencial de Dios. Una persona facultada por Dios puede marcar una gran diferencia en el mundo, ya sea si esa persona es Nehemías o si esa persona es usted. Concluyendo, no importa el pasado que haya tenido, si hasta ahora su vida no ha tenido propósito, Dios le promete que Él edificará algo fuerte y bello de los escombros. Y Él lo hace a través de su Hijo Jesucristo, Salvador y Señor de nuestras vidas. Solo tenemos que aceptar su sacrificio, confesar su nombre y vivir para Él, honrándolo, amándolo y obedeciéndole. El peor pecado que podemos cometer en contra de nuestro prójimo no es el de odiarlos, sino el de ser indiferentes con ellos. Esa es la esencia de la crueldad. Nehemías era la clase de persona a que le importaba su nación. A él le importaban las tradiciones del pasado y las necesidades del presente. A él le importaban las esperanzas del futuro. A él le importaba su patrimonio, su ciudad ancestral y la gloria de su Dios. Y porque a él le importaban sus hermanos judíos y Jerusalén, preguntó por ellos. Imitemos la actitud de Nehemías, quien preguntó, lloró y oró, pero también actuó por su pueblo. A pesar de que Nehemías tenía una posición alta y privilegiada en el reino persa, él tenía un corazón emotivo y sensible para escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos apenas están en una posición importante se olvidan de Dios? Oremos para que el Eterno levante hombres y mujeres piadosos, temerosos de Dios en nuestro país, cuando las nuevas autoridades tomen posesión. Nehemías entendió que el primer paso para la solución de grandes problemas era volverse al Señor en oración. Así comenzó su proyecto de restaurar la dignidad de Jerusalén, que nosotros podamos asumir esa misma actitud para haber restaurado nuestro país, que está preso de violencia, pecado, muerte y corrupción. Sepamos que dirigidos y fortalecidos por el Señor, nosotros vamos a buscar la forma de adentrarnos en las circunstancias y hacer lo que podamos como Nehemías. Nos sorprenderemos cuando veamos lo que hemos de lograr, cuando el Señor respalda nuestras acciones bajo su voluntad. Aleluya. Dios nos da un líder que nos conduce a diario para reconstruir los muros de nuestra vida. Y es el Espíritu Santo de Dios. Oh, bendito Señor.
Él dice, me voy a preparar una morada. No te vas a quedar solo, te voy a dejar al Espíritu Santo. Él te va a acompañar, Él te va a guiar. Él dice que con lágrimas y gemidos indecibles nos está enseñando a orar. Él es el encargado de hacer la obra dentro de nosotros. Pero también Dios nos ha dado el cuerpo de Cristo, la iglesia. Hay tantas iglesias que se han levantado en el nombre del Señor. Sus servidores líderes y los pastores también están para asistirnos, para ayudarnos. La función del Espíritu Santo es hablarnos sobre la condición de nuestros muros. Mira cómo están tus muros. ¿Qué estás haciendo al respecto? Pero la mayoría de veces no oímos lo que Él nos dice. Por eso es que las cosas a veces no andan bien. Tenemos grandes dificultades y vivimos vidas en derrota y sin propósito. Puede ser que tal vez tengamos algún muro por ahí de nuestra vida arruinado. Tal vez pueda ser que me conozcan como un buen cristiano. Voy a la iglesia, sirvo. Pero en nuestro corazón sí estamos sabiendo qué clase de cristianos somos. En el mismo sentido que Jerusalén le pertenecía a los judíos, el muro que rodea su vida espiritual, el muro que le protege y defiende está tal vez por el suelo. Porque tal vez hemos permitido pecados en nuestras vidas, pecados como el egoísmo, la falta de disciplina, la postergación, los pecados sexuales, el hecho de no tener tiempo para Dios, el compromiso tal vez con el mundo. Todo esto ha dado lugar que los muros que protegen nuestra vida y la de nuestra familia en el sentido espiritual tal vez estén en el suelo. Así que necesitamos iniciar un proceso de reconstrucción en nuestra vida y en nuestro entorno rápidamente. Pero tenemos que empezar con nosotros mismos. No el otro tiene la culpa, sino yo, primero yo. Cuando Dios pone un peso en tu corazón, no te trates de escapar, porque si lo haces te perderás la bendición que Dios tiene planeada para ti, así como lo tenía para Nehemías. En otras palabras, cuando el Señor te esté llamando a hacer algo, no te hagas la de la vista corta o el desentendido. Dile, heme aquí, Señor, envíame a mí. Oremos. Padre, gracias por inculcarnos la importancia y la necesidad de tener un corazón sensible a las condiciones en que se encuentra nuestro país y poder interceder por él. Gracias que a través de nuestro amado Salvador Jesucristo tenemos libre entrada ante tu trono de la gracia para postrarnos en tu presencia y depositar todas nuestras ansiedades y angustias en ti y esperar que tú obres conforme a tu propósito y planes para nuestras vidas. Gracias que hemos podido ver a través de Nehemías cómo bendices a aquellos que se acercan a ti en oración. Gracias que tú tienes un plan para cada una de nuestras vidas, ya sea en un lugar de gran importancia como Nehemías, o en nuestra comunidad, en nuestros hogares, en nuestros trabajos o en los confines de la tierra. Oh Señor, haznos siervos en tu obra como Nehemías. Que nos sentamos, Padre, identificados con el dolor de otras personas, Padre. Que tengamos la compasión que tú, Jesús, tuviste por las almas perdidas, para ser personas de influencia en cualquier lugar que nos pongas.
Ayúdanos a estar atentos a las necesidades de otros. Que tengamos compasión por las dificultades que otros están pasando. Queremos darte toda la honra y toda la gloria, oh Dios. Ayúdanos, Padre, y levanta un gobierno, Padre, temeroso de ti, Señor. Un gobierno, Padre, conforme a tu corazón. Ten misericordia de nuestro país, Señor. Por amor al remanente que clama de día y de noche a ti, Señor. Vigilando, orando, ayunando. Ayúdanos, Padre, tu ayuda. La ayuda viene de ti, Señor. Sensibiliza, Señor, a tu pueblo para interceder por el bienestar y el futuro y la paz de nuestro país. En el nombre de Jesús. Amén.